¿Cómo están? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual con un especial, con una entrevista especial. Ayer fue agredida, hoy conversa con nosotros. Nos referimos a la ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, Jimena Lincolao. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. Gracias a ti. Más le agradecemos especialmente la gentileza de que esta sea la primera entrevista desde que lo pasó re mal, pues, en esa agresión en la universidad. Quisiera comenzar lo primero. ¿Cómo está usted hoy día? Bien, dentro de todo, claro. Un poco todavía sorprendida, alarmada también por lo que vi, pero bien, con todas las ganas. O sea, un inmigrante cuando se va a otro país pasa por muchas, así es que en cierto modo ya estoy un poco más acostumbrada a los desafíos, pero sí, con muchas reflexiones. Ministra, ya le voy a preguntar de esas reflexiones, pero primero en lo físico. ¿Estuvo con reposo? ¿Constató lesiones? No, yo no he tomado reposo, Ya. sí hubo lesiones que el sistema médico examinó y que se están evaluando, pero yo no he tomado reposo. No. ¿Recibió un golpe? ¿Cuáles fueron esas lesiones, ministra? ¿Recibió un golpe en la cabeza? Sí, varios golpes en la cabeza porque me tiraron elementos, elementos duros en la cabeza, algunos y otros fueron botellas de agua y otras cosas, así es que líquido con pegamento o con algo duro que tenía el líquido, no sé si era azúcar. Y bueno, empujones al principio y algo que se ve hacia afuera en los videos, pero también había un lobby anterior al que nosotros atravesamos, por el cual tuve que pasar también. Y no fui yo solamente, sino la gente que estaba conmigo, que fue agredida. Aparte de los insultos no verbales, que fueron más de 2 horas. ¿Cómo fue ese día? Usted venía de una primera jornada que había sido bastante positiva, ¿no? Sí. Pero perdón, antes la vimos un poquito mal del pie. ¿También tuvo una lesión en el pie? Sí, fíjate que yo no la sentí. En el momento no la sintió. No, hoy día más que nada, pero no es nada serio. Ya, pero está medio caminando. Sí, pero sí, ya. no es nada serio. Ya, ok. ¿Cómo fue? Porque usted había tenido un primer día bastante tranquilo. Sí. ¿Qué había pasado el primer día y qué pasó el segundo? Sí, yo las últimas semanas he visitado muchas universidades y no es la primera vez que visito una región. Entonces, generalmente cuando yo voy trato de conversar con las personas para saber, para escuchar y aprender de los diferentes desafíos regionales que existen, que son bastante únicos en el país, que es un país tan distinto de norte a sur. Por lo cual, el día anterior yo me junté con el gobierno regional, con la delegada presidencial, pero también visité un hogar de estudiantes vulnerables con el rector y con otras autoridades de ese hogar donde estudian, donde viven 30 y tantos estudiantes de escasos recursos de todas partes del país que van a la Universidad Austral de Chile. Entonces visité sus dormitorios, sus dependencias, estuve con ellos y me contaron cómo vivían, fue súper ameno. Y luego en la mañana, al siguiente día, yo me reuní, después del hogar me reuní con investigadores de la universidad y al siguiente día en la mañana nos reunimos con la alcaldesa de Valdivia y el gobernador de la región. La alcaldesa, de hecho, dio muchas ideas buenas de diferentes innovaciones que se necesitan en el área. Salimos de esa reunión con muchos planes de trabajar juntos. Ella es del Frente Amplio. Claro, claro. Y fue un desayuno súper bueno y de hecho nosotros caminamos desde ahí hasta el campus central, la aula magna de la Universidad Austral, que es un camino muy lindo porque se cruza el puente y fuimos con varias autoridades caminando y el rector y caminamos por las calles sin ningún problema. Visitamos la oficina de nuestra seremía donde conocí al equipo en un cowork space y luego llegamos a la universidad caminando. Y cuando nosotros íbamos caminando no se veía ningún tipo de actividad, pero sí cuando
después que salimos del desayuno, porque hicimos un desayuno de 1 hora y media con los investigadores y académicos de la universidad, donde ellos me plantearon sus proyectos, aprendí de centros de interés de suelo, de cuántica, de Antártica, etcétera. Y fue muy, muy interesante y tuvimos una conversación súper dinámica con 30, 40 investigadores. Así es que después de eso caminamos hacia el auditorio y esta es una ceremonia muy linda y solemne. Es el inicio del año académico. Claro. Usted llega, ¿qué hora era aproximadamente cuando usted entra al auditorio? Deben haber sido las 10:30, 11 de la mañana aproximadamente. ¿Y o tal vez cuándo 11, es la sí. primera vez que ve a algunos estudiantes manifestándose? Cuando nosotros caminamos desde el desayuno con los investigadores, ellos se vistieron en togas, porque es muy solemne y se hizo una fila de 2 personas. Yo iba adelante con el rector y los otros académicos iban atrás. Y nosotros atravesamos los campus de la universidad sin ningún problema y nunca me imaginé lo que vendría después, porque habíamos caminado bastante ya dentro del espacio y cuando llegamos a la formación, al entrar al auditorio hay un lobby entre la entrada del campus, del patio, hacia cuando se entra en la infraestructura, hay puertas y hay un lobby y luego después del lobby están las puertas al auditorio. Nosotros se formaron 2 filas de los togados al entrar al auditorio y ahí es donde entraron los estudiantes empujando las puertas y con mucha violencia al lobby, que es de la entrada del auditorio, y estuvieron ahí desde el principio. ¿Qué decían, qué gritaban en ese lobby del auditorio? Bueno, insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia. ¿Hicieron alusión sí, al pueblo mapuche? Sí, bueno, eso es bastante común para una persona como yo recibir, pero sí, y también... ¿De manera grosera aludieron a su Sí, ellos etnia? fueron violentos desde el principio, con sus epítetos y con sus carteles que tenían. Los carteles, bueno, decían... tenían demandas, pero la manera, la forma física, el tono de la voz fue violento desde el principio. ¿La insultaron, le gritaron? Sí, claro que sí, claro que sí. No solamente a mí, pero también a otras personas, pero sí. Ustedes entran a la ceremonia, ¿se desarrolla con normalidad la ceremonia? Con la normalidad que puede existir En ese con contexto. el ruido. Porque el ruido se escuchaba. Totalmente. Ya. Totalmente. Esta ceremonia era una ceremonia solemne donde hubo un espacio también para música, muy lindo, con un coro de la universidad y orquesta de la universidad. Durante ese tiempo no se escuchaba tanto, pero cuando el rector habló, sí, era más fácil escuchar los gritos desde afuera que la ceremonia en sí. Termina la ceremonia, usted quiere salir, me imagino. Yo terminé de hablar, Ya. yo hice una sesión, una clase magistral de 30 ya. minutos donde yo mostré el proyecto de Chile en cuanto a tecnología, innovación y ciencia, Ya. con las alturas de miras que tenemos que tener. Y en ese proyecto yo hablo del rol de las universidades Perfecto. en el fomentar el pensamiento profundo, la capacidad de resolución de problemas y el debate también. Y terminé y, bueno, bajando del escenario, alguien que estaba dentro del auditorio abrió la puerta interna del edificio del auditorio al lado del escenario por la parte opuesta a donde yo estaba en el micrófono. Entonces yo bajé la escalera y del escenario y los jóvenes entraron y vi algunos videos en línea que se ve esa parte, pero algunos de ellos los pudieron sacar, que no se pudo ver mucho de eso porque las autoridades se
empezaron a salir. Se Ya. fueron y todas las por la otra entrada. ¿Hay algún momento en que es efectivo que hay algún momento en que entran 3 estudiantes y tienen un diálogo con usted y le manifiestan? Sí. ¿Eso fue después? Sí, eso fue después. Ya, después entonces entran 3 estudiantes. ¿Se acuerda esto con el rector? Sí, bueno, las autoridades salieron y otras, porque el auditorio estaba lleno de invitados. Ya. Dentro de esos invitados habían personas también del sistema de Fuerzas Armadas de Chile, porque eran invitados, Sí. y de PDI. Que no estaban ahí para protegerla a ustedes, No. sino que la protegieron a posteriori, pero porque estaban como invitados. Exactamente. Entonces, Ok. ellos vieron la gravedad de la situación, porque al salir del auditorio, que yo iba caminando como todos los demás, los jóvenes nos tiraron encima para atacarme, y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente. Entonces ellos me corrieron, me dijeron, no puedes salir, no es seguro. Y los otros oficiales y los otros invitados salieron y yo me quedé adentro, y las autoridades, bueno, las personas de la PDI que estaba ahí, que era un profesional que fue muy bueno y me ofreció protección desde todo ese tiempo. Después trataron de descalar el tono de afuera para ver si yo podía salir en forma pacífica. No fue posible, se queda usted adentro entonces del auditorio. Sí. Y es ahí cuando acuerdan con el rector que entren 3 estudiantes. Varias veces el rector salió hacia afuera a hablar con los alumnos, pero cuando entraba decía que no era seguro salir. Y salieron otros profesionales que estaban dentro y dijeron lo mismo, no es seguro que salga, no puede salir ahora porque no tenemos, era mucha gente afuera. ¿Y ahí se acuerda violenta. que entren 3 estudiantes? Claro. Y ahí se acuerda, el rector me pidió me dijo, usted conversaría con 3 de los estudiantes, los dirigentes estudiantiles, para, en cierto modo, ver si con eso se calman. Yo le dije absolutamente, claro que sí. ¿Qué le plantearon ellos cuando entran? Eran 3 niñas, Ya. 3 chicas, y ellas, una de ellas leyó una demanda que tenía escrita en su teléfono móvil, y la demanda era bastante larga. Un solo ítem de 50 tal vez era relacionado con nuestro ministerio. ¿Y los otros de qué área Era eran? de todo tipo, de transportes, del aire, de economía, de educación. Ya. Y bueno, en ese contexto yo les pregunté a ellas qué estudiaban. Una estudiaba Derecho, la otra estudiaba Filosofía. Y les pregunté por qué me tenían secuestrada ahí, porque si ellas consideraban que eso era algo aceptable como estudiantes y como estudiantes de Derecho, y porque ellas algo que dijeron cuando entraron es que ellos querían hacer estas demandas porque nosotros estábamos infringiendo a sus derechos humanos. Entonces yo le dije, ok, pero ustedes creen que esto es aceptable. Y ellas dijeron que no hubo respuesta clara ahí, pero tuvimos una conversación que yo considero, dentro de todo, pudimos dialogar. Ellas plantearon sus demandas, yo las escuché y las respondí sobre la que me compete a mí. Pero ellas en el fondo, usted les dijo, ustedes me tienen aquí retenida, me tienen secuestrada aquí, claro. Y ellas le dijeron, está justificado porque ustedes están vulnerando nuestros derechos. Ustedes como gobierno. No ¿O lo qué le dijeron, no respondieron? lo dijeron de esa manera, pero ellas sí, o sea, las respuestas fueron básicamente, esta situación en que usted está así es por lo que ustedes están haciendo con nosotros, y nosotros como gobierno, y nosotros tenemos derecho a plantear nuestras demandas porque ustedes están infringiendo las nuestras. Entonces yo les dije a ellas que mi consejo era que siempre dialogar era mucho más importante que enojarse antes del diálogo. Que siempre había que tratar de conversar, porque a veces muchas de las cosas se pueden resolver solamente conversando. Yo les dije, yo también fui a la universidad, yo tuve su edad. Cuando uno trabaja en el mundo del trabajo, a veces se tiene que lidiar con cosas que no nos gustan, pero tenemos que
trabajar con eso. Entonces es algo que ustedes pueden empezar a practicar como dirigente, etcétera. Así que hablamos, tuvimos una conversación buena y al final yo les pregunté, ¿hay algo más? Y me dijeron que no, dieron las gracias, dijeron que yo les dije, bueno, yo voy a estar en contacto si ustedes necesitan algo. Dijeron sí, muchas gracias. Y nada, o sea, ellas salieron de ahí muy, muy contentas, nos despedimos de forma muy civil y dijeron sí, nosotros vamos a hablar ahora con los estudiantes afuera para que usted pueda salir en forma pacífica. Y el rector les dijo a ellas, por favor háganlo porque ella ha estado acá tanto tiempo y tiene que irse. Ella iba a ir a la Universidad de la Frontera en la tarde. Una pregunta. El rector dijo que había conversado con usted y que habían en conjunto decidido no pedir que ingresara a Carabineros. ¿Eso es así? El rector estuvo dentro del edificio con otras personas y ellos discutieron primeramente que la estrategia que querían usar era desescalar. Desescalar, ¿ya? Desescalar y en ese sentido él me pidió que hablara con los estudiantes para negociar en cierto modo que yo pudiera salir pacíficamente. Y que lo que se escuchaba era que el temor que ellos tenían era que hubiese un enfrentamiento mucho más violento. ¿Con Carabineros? Claro. ¿Pero usted accedió o acordó con el rector que no entrara a Carabineros? No, yo nunca acordé nada con nadie porque a mí nunca llegó una conversación a ese nivel. O sea, yo lo que planteé dentro de esa situación, bien tensa, que fue 2 horas y media, era que tienen que haber medidas para que no se mantenga a una persona de cualquier tipo, porque podría haber sido un investigador de otro país, claro, que está haciendo una clase magistral. Entiendo lo que va, pero para tenerlo súper claro, entonces, ministra, ¿no es efectivo que usted con el rector hayan dicho, ¿saben qué? Mejor que no entre Carabineros? ¿No estuvo ese acuerdo entre usted y el rector? No hubo un acuerdo, no hubo no creo que nunca llegaron las decisiones a hacer acuerdos de nada. Yo sí vi que el rector está muy angustiado dentro del lugar. Lo vio muy angustiado sí, en ese momento. Y yo lo vi muy preocupado y vi que él tenía mucha vergüenza, pero yo también vi con mis propios ojos que las personas de seguridad que estaban vestidas de rojo no hicieron nada para controlar el caos. De hecho, yo los vi en la puerta. Eran guardias privados. Guardias privados con la puerta abierta. Entonces, en ese sentido, él me decía dentro que él estaba usando los mecanismos que él tenía como universidad para mantener el orden, y esos mecanismos eran los que tenían, porque en algún minuto yo dije, o sea, ¿cómo es posible que esta situación no se pueda controlar? Porque era bastante inusual para mí, con la experiencia que tengo fuera del país, que algo así pasara, el nivel de inseguridad, estar encerrados en un edificio donde no podíamos salir porque estaba barricado. Todas las entradas por atrás estaban barricadas con estudiantes golpeando las ventanas, tratando de quebrar algunas ventanas. Ministra, ¿tuvo miedo? Totalmente miedo. En un minuto se abrió una puerta delante del auditorio que la estaban tratando de contener por dentro y entraron unos alumnos y dijeron, ahí está, y el señor de la PDI corrió y me escondió detrás del escenario, detrás de una cortina del escenario, y nosotros sostuvimos la puerta juntos para que ellos no pudieran entrar a pegarme. Así que sí tuve miedo porque yo he visto lo que ha pasado en Estados Unidos en las masacres, donde a veces esto ocurre, ¿no? Y se encierra, tú te tienes que encerrar en una sala. Así que sí, ¿Cómo claro es que el sí. momento en que ustedes deciden ya, no se logra calmar esto, vamos a salir igual? Bueno, hubo muchas conversaciones dentro del edificio si me sacaban por el río o me sacaban por atrás. Hubo mucha angustia de todas las personas que estaban dentro, el señor de la PDI, de las Fuerzas Armadas que eran invitados. Colaborando en esta situación, digamos. Ellos tomaron cargo de la situación, también de nuestro equipo de la Seremía. Ellos los que estaban dentro, porque el conductor se tuvo que esconder dentro del auto. Entonces, hubo mucha angustia, mucha ansiedad y mucho miedo por ellos también, porque
la razón por a la que no salíamos era porque era más que el grupo que teníamos nosotros dentro. Claro, Entonces, los estudiantes eran más. muchos más. Entonces, había miedo de la integridad física. Ellos tenían, claro, había un miedo muy grande. O sea, el miedo principal era la integridad física. Ya, ustedes deciden salir. ¿Cómo es ese momento? Porque las imágenes que hemos visto son bien impresionantes, ministra. Bueno, durante las 2 horas y media aproximadamente, y un poco más incluido la celebración, porque los estudiantes estuvieron ahí durante toda la ceremonia, afuera, ellos querían entrar o querían que yo saliera para agredirme. Esa era la razón, y los epítetos lo decían, y que me gritaban cobarde y insultos como de mi etnia, etcétera, y otros insultos de, O sea, mapuche, de otro tal tipo. por cual, con grosería. Claro. En ningún momento yo sentí desde el principio que había un interés de debate, porque de hecho cuando nosotros llegamos al auditorio, en el principio habían académicos conmigo ahí. Entonces la oportunidad de debate pudiese haber sido muy rica ahí. Pero yo estaba un poco sorprendida de que ninguno de los académicos tampoco había como nadie, o sea, era como que era, oye, ¿cómo está el tiempo, la hora, qué sé yo? Entonces yo igual estaba un poco sorprendida por esa actitud. ¿Cómo que usted encontró un poco pasivos a los académicos? Yo creo que estaba como, a mí me dijeron que, bueno, ellos me dijeron que eran protestas, era parte de la vida de estudiantil, pero bueno, tú me preguntaste cuándo decidimos salir. Cuando desescaló cuando hablamos con las estudiantes, el rector había hecho un acuerdo con los estudiantes afuera para que nosotros pudiéramos salir en en el espíritu que él tenía, el deseo que esto desescalara, que ellos pudieran de una forma civil, como universidad, poder que yo saliera. Pero eso no fue posible, entonces ustedes deciden salir. Algunos se fueron. Las 3 chicas salieron y lograron que algunos de los estudiantes se removieran. Otros se quedaron ahí, la mitad yo creo, o tal vez un poco menos de la mitad, y al salir del auditorio se tiraron encima, y después en la segunda puerta hacia afuera es lo que se ve en los videos. O sea, hay un lobby y luego está la puerta y se tiraron encima a agredirme, y no hubo ningún intento de conversación. ¿Le tiraron botellas? De todo lo que tenían otros instrumentos también, porque habían usado algo para hacer ruido, que salió volando. ¿Eso también se lo tiraron? Tiraron varias cosas. ¿La empujaron? Sí, claro, o sea, no solamente a mí, sino también a las personas que estaban conmigo. Ellos, el director de la PDI, se hizo un plan dentro. Para tratar de salir claro, rápido. Una estrategia para poder sacarme y que... O sea, hubo empujones, hubo insultos, hubo lanzamiento de objetos, le lanzaron agua. Y la idea era lo que me dijo, lo que nos dijo, porque esto a mí me trataron de sacar múltiples veces dentro por una puerta o la otra, y llegaban los estudiantes y bloqueaban. Entiendo. Ministra, ¿usted cuándo le avisa al gobierno que usted está retenida, que está en una sala en que no puede salir? Bueno, yo lamentablemente dejé mi cartera y todo en el auto, entonces el joven del auto estaba en conexión con el equipo. Él avisó. Y también había el equipo dentro del edificio que estaba conmigo, y ellos estaban en contacto con los demás, pero por lo que veo hoy día, porque también no había mucha señal, entonces toda la gente que estaba adentro, en la parte que nosotros nos estábamos escondiendo, no había mucha señal. Después nos cambiamos a otro lado y había un poco más de señal. El asunto era que la parte de atrás del auditorio, donde nos escondimos, tenía ventanas, y los estudiantes estaban tratando de entrar por las ventanas. ¿También? Sí, por las ventanas de atrás, y bloquearon las entradas. Entonces, cuando tratamos de usar la puerta de atrás para salir, múltiples veces me trataron de sacar por atrás. Y no los estudiantes llegaban con... ¿Y no logró comunicarse con nadie usted del gobierno? Sí, o sea, yo... el equipo mío estaba en contacto con personas. Yo veía que todo el mundo adentro estaba tratando te estaban llamando por teléfono, etcétera. Corríamos de un lugar al otro tratando de evadir la posible entrada de los estudiantes, pero también de buscar una salida para mí, para afuera. Entonces, eventualmente, cuando hablamos con las niñas,
con las 3 chicas, ellas salieron y hablaron con los estudiantes, algunos se fueron, Ya. y ahí se decidió que era más seguro que yo saliera. Ministra, En algún minuto también yo ¿sí? escuché que los carabineros no podían entrar a la universidad por alguna razón. Ya, No sé pero la cuál. en el diario La Segunda, el rector de la Universidad Austral de Chile dijo, comillas, nosotros junto con la ministra y la PDI decidimos no acudir a Carabineros. ¿Ustedes mienten eso? Que hubiera una decisión expresa de ustedes. No hubo una decisión expresa que yo sepa de nadie de O sea, decidir, no que le dijeran, usted no decidió de eso. tomar una decisión de seguridad, donde lo que sí se habló era que la esperanza era desescalar. Entiendo, que si entraban, pero no es que usted como ministra decidió que no entrara Carabinero. no, yo no tomé ninguna decisión de nada. Ni acuerdo con el No, rector. hubo muchas conversaciones, sí, sobre desescalar y eso, pero que se tomaran decisiones en ese minuto de todo este caos de Carabineros, yo creo ¿Y el que rector le preguntó a usted, ¿llamamos o no llamamos a Carabineros? No. Ya, No. ok. No, Pasemos. yo sí, yo sé que habían personas en contacto con Carabineros de mi equipo. Ya. Y que ellos estaban viendo qué se podía hacer con Carabineros, pero yo sé que había la situación de autorización y en un minuto en el principio sí era esperemos a ver si desescala, era la opinión común. Perfecto. A medida que pasó el tiempo ya eso cambió porque ya no era un minuto en que yo tenía que salir de alguna manera y yo creo que ahí es donde por el intento de salir en forma pacífica, al final ocurrió lo mismo que si hubiese sido en forma con Carabineros. ¿Cómo fue el retorno a Santiago? Sé que le acompañó un oficial de la PDI. ¿Cómo fue la recepción del presidente, de sus compañeras de gabinete también, ministra? Sí, no, eso sí, muy bonito. Sí, no, de hecho, yo soy una persona que dice que siempre hay un lado positivo para todo y yo creo que eso a nosotros nos da mucha lección ayer lo que pasó para en general tener una visión distinta cómo resolver este problema. Recibí llamadas telefónicas de legisladores de todos los partidos políticos, mucho apoyo transversal, el presidente total apoyo a las ministras también. Pero hay personas que celebraron también la agresión, hay personas, existen, pero al final con lo que yo me quedo es con esto, Mónica. Yo fui viceministra de Educación en Washington. Sí, lo sé. Yo soy mamá, soy educadora, mi hermana es educadora, toda mi familia ha pasado por algún sistema educacional, como todos los chilenos, de una manera u otra. Y en este sentido, los jóvenes actúan basado en los incentivos y las consecuencias que a ellos se les da. Michelle Obama dice, tú eres lo que practicas. Y si nosotros practicamos la ambigüedad en casos de este tipo, vamos a tener inconsistencia en las reacciones y eso es lo que pasa. Quiero preguntarle directamente, ministra, lo siguiente. Hay un lado que es penal, porque hay una querella, entonces eso lo tienen que ver los tribunales. Ese es un punto. Me imagino que usted apoya que se haya presentado esa querella para que se castiguen los delitos cometidos. Pero ese es un tema que depende de tribunales. ¿Qué consecuencias académicas cree usted? Y cuando digo académicas me refiero desde la expulsión hasta pérdida tal vez de beneficios sociales. ¿Cree usted que deberían enfrentar los estudiantes que la agredieron? En primer lugar, yo creo que necesitamos consecuencias en el país en general en cuanto a la violencia, porque los jóvenes también modelan lo que ven de los adultos. Y nosotros los adultos tenemos que dar los mejores ejemplos para ello. ¿Y qué significa eso? Yo lo veo en La Serena, por ejemplo, que está destrozada, una ciudad maravillosa, llena de esculturas, lleno de graffiti. Necesitamos consecuencias para esos grafitis, pero también que cada chileno reflexione dentro de sí si estas actitudes, esta normalización es algo que le hace bien a ellos como familia y al país. Entonces las consecuencias no tienen que ser solamente de la universidad que se esperan o de todas las universidades que se esperan, porque hoy día soy yo, mañana puede ser otra persona. Entiendo, pero respecto a la universidad,
¿usted esperaría que quienes la agredieron, no quienes tal vez gritaron o fueron de alguna manera cómplices silenciosos, sino que estoy hablando de los directamente involucrados en agredirla, en tenerla encerrada en ese auditorio, sala, como se llame? ¿Qué sanción le parece que usted esperaría, derechamente se lo pregunto, usted esperaría que la universidad expulse a los alumnos que la agredieron? Sí. Yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente, y con firmeza, y la agresión, la violencia en cualquier parte, en cualquier institución es mala. Segundo, pero sí creo que es muy importante que las consecuencias solamente tienen una buena reacción si son consistentes por los adultos. Es como en una casa. Si el papá dice una cosa y la mamá dice otra, si el papá da permiso, la mamá no da permiso, el hijo navega eso. Entonces nuestra juventud está viviendo en ese ambiente de inconsistencia valórica de los adultos, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tú dices, sí, deberían ser expulsados quienes me agredieron. No estamos hablando de todo el mundo, sino los que me agredieron. Entiendo que a ellos se refiere usted, pero le pregunto, otra duda que hay, otra discusión que aplica para su caso, pero aplica en general también. ¿Usted cree que estudiantes que participen en hechos violentos, graves estamos hablando, como agredir a una ministra o a cualquier persona o destruir infraestructura, deberían perder beneficios sociales del Estado? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social. Obviamente, cuando no hay oportunidades, cuando las personas no tienen acceso, las oportunidades y acceso no deberían ser retribuidas. O sea, darle una oportunidad a una persona que tenga una buena educación, una educación de calidad, etcétera, oportunidad al trabajo, por ejemplo. Eso es algo que solamente nivela, pero todos los beneficios sobre eso tiene que tener el país una retribución económica. Ya. Y usted dice entonces, sí deberían expulsarlos, sí deberían perder beneficios sociales, si es que yo entiendo que exista el contexto en el fondo también legal para eso, no se trata de ir contra la ley. Pero entonces usted apoya, por ejemplo, que en la ley de educación, estas dos que se están llevando adelante por parte del gobierno, ¿usted está de acuerdo con que un estudiante que participe en un hecho de violencia grave, al menos por 5 años, no pueda postular a la gratuidad, pierda el derecho a postular a la gratuidad? Yo creo las consecuencias. Si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo y el Poder Judicial y la ministra piensan que son yo creo las consecuencias, aunque el tipo de consecuencia es mucho menos importante que la consecuencia sea clara y que el incentivo sea claro. Porque el incentivo es otro problema. Los jóvenes que salen a protestar o que se sacaban selfies y los pusieron ayer, o mira, yo estuve aquí, hice esto, ellos lo hacen por atención, no lo hacen necesariamente porque... Entonces, ¿cuál es el incentivo ahí? La atención. Entonces, si nosotros le damos buena atención a algo malo, estamos incentivando una actividad mala. Por eso los adultos en esto, en forma transversal, es muy importante. Yo creo que es una muy buena señal que todos los adultos digan, esto no tiene ninguna excusa, no se debe hacer, pero no solamente porque yo soy ministra, sino porque es absolutamente inaceptable. Ministra, usted no tenía escolta, entiendo, de seguridad. ¿Ahora va a tener que cambiar las medidas de seguridad? Ok, yo tengo una opinión tal vez no la más popular sobre esto. A ver. Yo pienso que los síntomas, cuando uno toma acción sobre un síntoma, es como un parche. Entonces, un guardia de seguridad es un síntoma. Más reglas, tal vez eso cambie un poco la consecuencia, cambie la práctica, ¿no? Si el estudiante se acostumbra que esto está normalizado, no hay consecuencia, ese comportamiento va a seguir. Entonces, por ese lado, encuentro que hay acciones que se pueden tomar que van a cambiar la práctica. Una escolta de seguridad, sí, puede ser que cambie en cierto modo la protección, pero eso solamente va a cambiar el síntoma, no va a cambiar la causa. Entonces, a mí lo que más me importa es la causa. A mí no me interesa tanto mi seguridad física,
A mí lo que me interesa es que se resuelva el problema grave que tenemos nosotros hoy en día en Chile de violencia de todo tipo. Pero en lo puntual, ¿va a incrementarse sus medidas de seguridad? ¿Le están aconsejando eso, me imagino, ¿no? Yo estaba dentro de ese auditorio con 15 personas. Claro, pero no con escoltas especializados para usted. Por eso le pregunto si están ya analizando Pero estaba eso. PDI, estaba Fuerzas Armadas, estaban 6 guardias de seguridad. O sea, yo nunca voy a tener algo más que eso. Más que eso ya, pero yo no voy a tener. ¿está abierta si es que se lo recomienda Carabineros? Totalmente estoy abierta, pero no vamos a tener cada invitado que vaya a una universidad a hacer una ponencia con guardia de seguridad. Entonces, podemos llenar los lugares y yo creo que Usted dice que hay que hacer un trabajo más profundo. Hay que hacer varias cosas. Detectores de metales y todo eso hay que hacerlo sí o sí porque tenemos jóvenes de 15 años con armas que ya están afuera. Se ha visto en Estados Unidos que un joven con una arma no están formados. Un joven todavía se está desarrollando valóricamente. Entonces, ¿usted cree que hay que tomar más medidas de seguridad tanto en universidades como colegios, como pórticos, por ejemplo? Y también nosotros tenemos que tomar, yo hablo de la innovación en todo sentido. Sí. En todo sentido. Y una manera de innovar que a Chile le falta es no seguir haciendo lo mismo de lo mismo, especialmente con la política, por ejemplo. La política divisoria, yo creo que esta es una muy buena oportunidad y yo confío mucho en mis 2 comisiones que vamos a poder resolver algunos de estos problemas innovando, pensando de otra manera, pensando fuera de la caja, pensando fuera del partido político, pensando fuera de la cuña, ¿no? Pensando fuera de lo que se vende en las noticias. ¿Cómo nosotros, si queremos a Chile, yo ando acá con mi banderita, si nosotros queremos a Chile, ¿por qué no podemos hablar estos temas, por ejemplo, en el Senado, en el Congreso? ¿Cuáles son los temas más importantes para Chile? Ministra, antes que se nos va a acabar el tiempo, estamos en vivo en CNN Chile, en la primera entrevista que da la ministra Lincolao desde que sufrió la agresión en la Universidad Austral. Usted hablaba de poner fin a esta política divisoria. Usted sabe que el gobierno al cual usted representa o el presidente José Antonio Kast, desde la oposición ha sido también criticado por hacer una política divisoria. ¿Qué le dice usted en los minutos finales que nos quedan al país? Chile tiene todo, absolutamente todo, para cruzar el umbral que estamos estancados hace 15 años de una economía de la innovación que no ha partido. Corfo, Startup Chile hicieron muy buen trabajo, pero no hemos llegado donde tenemos que estar. Yo vine a Chile, ese es mi sueño, a lograr eso, que Chile vaya a ese nivel de liderazgo. Usted tiene a su familia en Estados Unidos, a su hijo chico en Estados Unidos, a su marido en Estados Unidos. No, después de lo que vivió, ¿no se ha arrepentido? Más ganas tengo de estar acá porque yo creo que más importante es que yo hable de estas cosas, pero tengo una perspectiva diferente. Llevo solamente 4 semanas acá. ¿No se ha arrepentido? Para nada. Pero usted yo decía, sí, no me van a amedrentar. No, para nada. Yo no me por eso yo digo guardia de seguridad, sí, claro, pero a mí ese no es el problema. ¿Qué quiso decir cuando dijo no me van a amedrentar? Porque no me da miedo. Si a mí lo que me da es pena, me da tristeza que los jóvenes sientan que ellos conmigo no pueden hablar, porque conmigo puede hablar todo el mundo. Si yo he estado conversando con muchas personas. Ministra, antes que se nos acabe el tiempo, porque quiero dejarle unos minutos finales para la reflexión que usted quiera hacer, no me puedo olvidar de lo siguiente. Dentro del presupuesto tiene que reducir 3% al ministerio, el suyo y varios, ya sabemos que seguridad no, pero se mantiene la reducción en las becas de estudio en el extranjero. Me gustaría que tuviera la oportunidad, porque eso no lo habíamos conversado antes cuando vino, de justificar por qué tiene que hacer esa reducción en los minutitos finales que nos quedan y si se mantiene. Bueno, todas esas fueron propuestas y esa es una suspensión de una beca de magíster y nosotros vamos a poner un estudio afuera con todos los datos de los problemas que tiene la beca de magíster en el extranjero. Pero la obligación que yo tengo es evaluar lo que funciona y lo que no funciona con los recursos que existan. Nosotros igual íbamos a mirar a esa beca, pero con los recursos que existan, ¿qué queremos potenciar? Universidades chilenas, innovación en Chile. Elevar la tecnología y la innovación, porque este ministerio no solamente es un ministerio de ciencias. Entonces, todos los recursos que tenemos los tenemos que usar mejor. No digo que los hayamos usado mal, digo que es otra época. Si Chile está estancado en la parte de innovación, mi trabajo, mi obligación, y es lo que voy a hacer,
es de asegurarnos que toda decisión que tomemos, financiera y política, de política pública y de lo que sea, nos lleve hacia allá. En 10 años, esa decisión se mantiene. Las becas de magíster al extranjero, los resultados que nosotros tenemos en este minuto no son conclusivos de que el dinero esté bien invertido en esas becas. El momento... Por eso se suspende. En el se contexto suspende del 3%. para evaluar el resultado de esas becas y para aclarar algunos de los problemas que tiene de rendición. Entonces, sí. ¿Hay algún otro ahorro, ministra, que se vaya a hacer que le pueda contar a los chilenos en el contexto de esto que le piden desde Hacienda 3% menos de inversión o de gasto? Yo mi mensaje que yo le digo a todos los chilenos es que tenemos la oportunidad de crear un tremendo país. Y tenemos la oportunidad de mirar para el lado y decir, bueno, le pasó esto a ella y bueno, es lo que hay. Esa timidez que yo he visto, esa timidez no es la timidez que se ve en otros países que aman a sus países. Entonces, cuando uno quiere algo, lo tiene que cuidar. Entonces, mi mensaje para todos los chilenos es que los jóvenes, ellos están modelando de los adultos y que los incentivos y las consecuencias tienen que estar alineados con lo que nosotros queremos para este país que queremos. Me quedan unos segundos solamente para preguntarle. ¿Usted va a seguir yendo a las universidades? Totalmente. ¿No va a dejar de ir? ¿No va a dejar de salir a ningún lado? No, para nada. Yo no creo que esto sea indicativo, de hecho no lo es indicativo de todos los chilenos, de todos los estudiantes, pero sí el estudiante que es pacífico y que quiere hablar de ciencia, de tecnología, con ellos que tengan más voz, que no sean solamente el debate político, el debate que sea violento, el que tenga voz. Y te agradezco, Mónica, por escuchar esto, porque a veces también creo que el rol de la prensa es también de elevar el buen debate, el debate constructivo. Ministra, muchísimas gracias por concedernos la primera entrevista a CNN Chile y por reflexionar también sobre lo que le pasó a usted, esta agresión que es inaceptable, evidentemente, no hay matices en eso, pero también por hablar de violencia, de futuro y de cómo va a seguir usted entonces, que nos anuncie que va a seguir yendo a las universidades, que va a seguir haciendo su labor tal cual. Muchas gracias, ministra.